Sí. Bueno, en principio, darte Felicitarte, las en principio. gracias Sí, por felicitarte poder por estar con tu... nosotros, Sí, felicitarte por la cantidad de cosas que haces. sí. Y bueno, tenemos una breve reseña sobre el Día del Periodista que, bueno, después la vamos a leer, así podemos aprovechar más para charlar con vos. Ujú. ¿Querés contarnos un poquitito cómo arrancaste vos en el periodismo? ¿Cómo arranqué yo hace un siglo? Un siglo y medio. Eh, y yo arranqué estudiando periodismo allá por el año 82, Con la democracia. 1982. Estudié en el Círculo de la Prensa y al año más o menos de estar estudiando ingresé a Clarín a hacer unas pruebas en deportes y a partir de ahí estuve un año haciendo pruebas hasta que finalmente fui contratado como colaborador. Qué bueno. Y después de ser colaborador estuve 10 meses como colaborador y la comisión interna de Clarín, encabezada por Pablo Yonto, pidió que me pusieran como redactor, como efectivo y así ingresé a Clarín. Qué Y buenísimo. allí me quedé desde el año 80, desde octubre del 83 hasta diciembre del 2000. Un montón. 14 años. Sí, 17 años. Y después de esa experiencia en Clarín, ¿qué otra actividad periodística tuviste? ¿En qué otros lugares trabajé luego? Sí. Bueno, después trabajé a partir de ahí, en el 2000 me fui a Clarín, Ujú. perdón, a Torneos y Competencias y Ah, fui sí. director del gráfico. Ajá. Después de ser director del gráfico en junio del 2001 me echaron, estuve 4 años sin trabajar. Mm. Al ruido que estoy escuchando es descomunal. ¿Y la Y, orientación tuya y era después, deportiva? Perdón. y, de- y después Dice que hay mucho ruido. me fui a Perfil y estuve desde enero del 2005 hasta enero del 2006 y después me fui a trabajar a ESPN. Ah, buenísimo. Y después cuando estaba trabajando en ESPN como editor de la página web de ESPN, me llamaron en el 2006 para hacer una cobertura del Mundial de Estados Unidos en Duro de Domar, y a ¿Cuál partir de fue ahí el quedé día? en Duro de Domar y fui, volví, qué sé yo, y ahí ya la vida profesional se hizo un poco más laxa, digamos. Ajá. Sacamos la revista Un Caño, trabajé en Duro de Domar, escribí libros, empezaron a pasar un montón de cosas Buenas. buenas, malas, regulares, qué sé yo. Estuve en Fútbol para Todos, estuve en un montón de lugares. A partir de ahí ya medio como que empecé a trabajar simultáneamente en varios lugares. Pero, Vos actualmente estás trabajando en C5N y es como más algo apuntado al periodismo político, digamos. ¿Cómo es la diferencia o cómo fue la diferencia entre el paso de hacer este periodismo deportivo a algo un poco más actual, digamos? De actualidad. Fue progresivo eso, no fue algo que sucedió. O Mm, sea, yo siempre me interesó la política, siempre fui una persona muy comprometida políticamente desde que tenía 20 años. Es más, cuando tenía 20, 21 años, yo dudé entre dedicarme al periodismo deportivo, al periodismo de internacionales, y finalmente elegí el periodismo deportivo. Y siempre fui una persona que tuvo bastante mirada política, qué sé yo. Y mm, después con el tiempo, qué sé yo, esa mirada política se hizo un poco más compleja, se hizo un poco más rica, no tan bidireccional como la que tenía cuando era joven, que las cosas las veía como buenas o malas, y me pareció que ya tenía como cierta Como preparación como blanco y para negro en ese poder momento. abordar y en los diferentes lugares que fui ingresando a trabajar, me fueron dando espacio y empecé a desarrollar esa beta, pero en realidad yo me siento un periodista de deportes, debo decir. claro. Más allá de mi trabajo como escritor y que ya tengo escrito 9 libros, muchos de ellos de historia, otras novelas. Te Yo, felicito, en ¿eh? el fondo, si me decís que soy un periodista deportivo, qué sé yo. Bien. Tenemos algunas preguntas que fuimos armando durante la semana con los chicos de Confluir y una de las que surgió es ¿qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de tu trabajo? Lo que más me gusta del trabajo es cierta decisión que tomé yo hace bastantes años de no callarme nada, decir lo que pienso Claro. y no limitar mi opinión a
a mis patrones, a lo que la compañía me va dictando, porque siempre tenés, uno cuando trabaja para una empresa siempre tiene jefes y esos jefes tratan de influir en tus decisiones o en tus opiniones. Y yo con el tiempo fui ganando cierta independencia para decir lo que se me canta y decir lo que quiera. Buenísimo. Entonces, eso es un poco lo que yo valoro mucho de mi trabajo. crecimiento profesional. Mm. Y después de lo que no me gusta equivocarme, qué sé yo, como no le gusta a cualquiera. Claro. Y soy falible y me equivoco un montón de veces. Sí, Y sos trato humano. de cuando me equivoco y advierto que cometí una equivocación, de pedir disculpas, ¿no? De decir, bueno, esto que dije me equivoqué, qué sé yo, no era así. Especialmente cuando son datos más duros que uno se puede confundir, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, una estupidez, pero hace 2 días estaba Recalde en Duro de Omar y dije, no, vos que fuiste diputado y senador, y me dijo, mirá, no, yo diputado no fui, y me dio bronca haber dicho que era diputado, cuando en realidad él había sido legislador de la ciudad y senador. Y es una boludez, pero no me gustó equivocarme. Sí, Claro, a nadie le gusta. A nadie le gusta. Mariano, ¿qué es lo que más te interesa investigar? Lo que más me interesa investigar, a ver si escucho bien. Sí, Sí, ahí sí. Ahora sí, sin ruido. Mira, a mí me gusta mucho la historia. Yo tengo como una inclinación hacia la historia bastante fuerte. Entonces, a mí me gusta, si vos me decís a mí qué es lo que me gustaría hacer ahora, solamente eso, me gustaría escribir libros. Si a mí me diera la guita como para poder dejar de trabajar en televisión y poder dejar de trabajar en muchos lugares y dedicarme solo a escribir libros, Yo también, Mariano, comparto tu opinión. Es lo que más me enriquece, lo que más me gusta y qué sé yo. Entonces, lo que hago es dedicarle bastante tiempo a la escritura de libros y saco un libro cada 2 años aproximadamente. Ahora está por salir un libro mío el 1 de julio. Estamos pensando cómo es el rol del periodista, cómo debería ser, cómo ves actualmente el rol del periodista. Está complicado. En realidad el periodismo siempre estuvo complicado, pero últimamente es mucho más que antes, porque se ha puesto bastante en tela de juicio la honestidad intelectual de muchos periodistas. Yo creo que un periodista básicamente lo que tiene que tener es honestidad intelectual. Yo no creo en esa estupidez de la imparcialidad o la objetividad, eso me parece una estupidez. O sea, todos somos parciales, todos tenemos una formación política, todos tenemos algo que defendemos y no somos objetivos, somos seres humanos que nacimos en un lugar determinado, que tenemos una ideología, que tenemos familia, hijos, hermanos, amigos, y entonces eso nos conforma como seres humanos y a partir de ahí uno va defendiendo las cosas que cree que tiene que defender. Lo que sí debe tener es honestidad intelectual, es decir, las cosas que uno piensa sin regalar o sin ponerle precio a lo que uno siente, a lo que uno piensa. Y esto está puesto en duda, porque en general uno va viendo como los periodistas a partir de los diferentes medios en los que van trabajando van modificando su postura ideológica, su postura política, sus opiniones. Entonces está complicado. El periodismo antes era como una voz de autoridad y ahora nos hemos convertido en papas fritas que muchas veces le hablamos a nuestro público para dejarlo contento. Es decir, la gente ya no tiene lo que me parece a mí, no tengo como la brújula de qué es lo que piensa la mayoría de la gente, pero en general me parece que ahora no hay una postura por parte de las audiencias de escuchar y participar y tratar de enriquecerse, sino que quieren más que nada confirmar lo que ya piensan, ¿no? Entonces aquel que es un gorila y antiperonista va a ver TN y La Nación Más, y los peronistas van a ver C5N, y la cosa está más o menos puesta así, y nadie le importa demasiado cotejar sus opiniones o que le pongan en duda lo que piensa. ¿El medio condiciona, digamos, la labor periodística? Y sí, siempre, claro. Siempre. Sí. El medio no solo la condiciona, sino que la enmarca.
uno puede tener la suerte de trabajar en un medio que piensa más o menos como uno, o la elección de trabajar en un medio que piensa más o menos como uno, pero muchas veces uno tiene, bueno, o sea, los periodistas somos laburantes como cualquier otro, más allá de que muchos creen que no, pero sí somos laburantes y muchas veces uno tiene que laburar en un lugar más allá de que está en desacuerdo con las opiniones políticas o con la línea política del medio. Qué sé yo, a mí me tocó laburar muchos años en Clarín, y más allá de que la época en que yo trabajaba en Clarín, Clarín no era lo que soy, pero pero sí tenía una opinión política y una postura especialmente en deportes. O sea, Clarín defendía a Grondona porque Grondona era un poco el que le abrió la puerta para el negocio de los deportes, del ingreso a la televisión y al fútbol codificado y la mar en coche, y entonces se hacía complejo poder criticarlo a Grondona dentro de Clarín. Claro. Y entonces uno lo que tenía que hacer era encontrar los resquicios para poder hacerlo. Entonces, qué sé yo le iba a hacer una entrevista a Grondona y trataba de ponerlo en aprietos lo más que podía. Pero siempre estaba condicionado, la verdad es esa, digamos las cosas como son, ¿no? Claro. Y entonces Yo trataba de correr la línea lo más que podía, pero siempre estaba condicionado. Me acuerdo que una vez escribí una nota sobre cómo debían ser los campeonatos y que yo tenía siempre la obsesión esa de como pensar los campeonatos de fútbol de una manera especial y qué sé yo, como la organización más horizontal de los torneos. Por ejemplo, recuerdo que en aquella nota hablaba de una Copa Argentina, no con el formato que tiene ahora, pero sí algo parecido, que se jugaran simultáneamente un torneo nacional y una Copa Argentina, que hubiera ingreso de los equipos del interior y sin condicionarlos a que si estaban afiliados o no a la AFA, recuerdo eso. Y mi jefe de ese momento me dijo, loco, ¿qué tal? Estás completamente enfermo, ¿cómo vas a hacer una nota modificando los torneos cuando poniendo en duda las decisiones que toma la AFA? Y la nota entró en un cajón y nunca salió. Claro. Claro. Y los oyentes, entonces, ¿cómo nos ubicamos frente a las opiniones, digamos, de los medios de prensa? Y es lo que te decía antes, lo que me parece es que los medios están más para confirmar la opinión de los oyentes, lectores y televidentes que para que haya una mirada crítica o una opinión crítica de lo que se dice en la televisión. Yo me recuerdo cuando era chico que yo me sentaba frente a la tele y a veces puteaba al periodista que hablaba y decía, este boludo dice cualquier cosa, la puta madre, no sabe qué sé yo, y no estaba de acuerdo. Y ahora en general me parece que toda la gente mira al tipo que le dora la píldora y que dice lo que más o menos piensa. Me parece que va por ahí. Por ahí no es toda la gente y es injusto que lo diga, pero creo que las mayorías van por ese lado. Bien, y pasando a la actualidad, digamos, primero la cuestión tecnológica, las redes Sí. y todo esto, ¿cómo ves que influye en el periodismo? Viste que también hay mucho fake news y muchas, viste, investigar bien. Las redes no tengo la verdad no tengo una relación muy cercana a las redes. Yo tengo Instagram. Y ese Instagram lo maneja mi esposa, entre ella y yo tomamos la decisión de qué publicar, Claro. pero yo no tengo ni la más remota idea de la herramienta y no la utilizo, no la miro, nunca miro no tengo ni bajado Instagram al teléfono, ni lo miro en la pantalla de la computadora. Mi esposa me envía cada tanto algunas cosas que le interesa que yo vea y yo las veo. Después tengo en los diferentes chats que tengo, me van enviando algunas cosas de Instagram o de Facebook o de TikTok o de lo que fuere, y ahí bueno, tengo como un acceso a algo más directo, pero solamente lo que me mandan, yo no estoy indagando todo el tiempo en las redes. Y después creo que la gran revolución es esto que apareció ahora, que es el streaming y la posibilidad de horizontalizar un poco la opinión y que cada uno pueda armar su propio medio a medida de lo que piensa, o por lo menos un poco más a medida de lo que se piensa. Entonces tenés Olga, Gelatina, Luzu TV, todas estas cosas que van apareciendo, que como todo ahora creo que hay un sobreexceso. Es como las .com allá por la década del 90,
y que en definitiva van a quedar las mejores, digamos, ¿no? Como siempre, como también pasó con las .com en la década del 90. Ahora hay como un sobreexceso, están todos tratando de hacer su página de streaming, ¿viste? Claro. Que eso, encontrás a un fulano que empezó hace 32 segundos en cosas y no, yo ya tengo mi página de streaming, qué sé yo, y mi página se llama tal cosa. Y dice, pará, loco, o sea, formate primero y después tenete una página de streaming. Pero bueno, es como todo es explosión, reacción y después decantación, ¿no? Bien. Quique, ¿te va a hacer una pregunta? Sí, me llama un poco la atención y quisiera que nos digas algo al respecto. Tus novelas, que según tengo entendido son 5, están protagonizadas por un mismo personaje, ¿no? ¿A qué se debe eso? 3 de ellas. 3 de ellas, perdón. Sí. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, 3 de ellas, yo soy un amante del policial negro, más que nada del policial estadounidense, qué sé yo, de Chandler, y todo ese tipo de policial. No me gusta demasiado el policial de enigma inglés. Agatha Christie. Me gusta el francés, pero más o menos, con el doctor Maigret y otras cuestiones, pero soy un amante del estadounidense, de los detectives estadounidenses, entonces de Marlowe y de todas esas cuestiones. Entonces lo que quise hacer fue como aplicar la lógica de la mugre que tiene el policial estadounidense aplicado a la Argentina. Entonces me posicioné en la década del 70 para hacer una novela entre policial y política, y así nació Roque Centurión, que es el protagonista de mi novela. Y después hice 2 más con Alejandro Marinelli, hicimos 3 novelas, y después ya lo abandoné. Tengo siempre la idea de hacer una 4ª novela con Roque Centurión, ya solo otra vez. Tengo avanzado un 70% la novela, pero ahora es muy difícil publicar, ¿viste? Sí. Las editoriales quieren publicar solamente cosas que sean rentables, y una novela no es muy rentable que digamos. Entonces a mí más que nada desde la editorial me piden cosas históricas que son más vendibles, que rinden más económicamente, y entonces yo antes firmaba un contrato que tenía dos novelas, dos libros, uno que era político o histórico y otro que era una novela, y eso me funcionó hasta que saqué La vecina, que fue mi última novela, que esta ya no es protagonizada con Roque Centurión. Y después ya firmé un contrato para una novela y un histórico, y cuando hice el histórico y cuando presenté la novela me dijeron, no la podemos publicar porque no vendés un carajo, qué sé yo, y no me la publicaron. ¿Y el histórico de qué se trata? Bueno, escribí un libro sobre masonería, escribí un libro sobre duelos, cuando hablo de duelos son duelos a pistola, a espada, diferentes historias. Escribí un libro que se llama El Nunca Más Económico, que está vinculado más a la actualidad, que son entrevistas a diferentes personalidades me fue bastante bien con El Nunca Más Económico. Todo visionario. Dije Nunca Más Económico y a los 10 minutos estaba Milei en el gobierno. Qué bueno. Y después ahora el que va a salir se llama Días Malditos, y es una crónica, casi una bitácora de lo que ocurrió entre junio de 1955 y septiembre de 1955. Va desde el día de la procesión de Corpus Christi, pasando por los bombardeos y toda la conspiración contra Perón, hasta la caída del general Perón y su viaje a Paraguay. Histórico. Una bitácora, es un día a día de todo lo que fue sucediendo. Qué bueno. Y los masones argentinos, que es un tema, digamos, que no está, digamos, en el presente, en la actualidad, pero bueno, a mí me interesa. ¿Qué te llevó a escribir sobre los masones argentinos? ¿Y qué papel cumplieron? Desde muy chico tenía como el interés con la masonería, me parecía como un lugar interesante para abordar, el secretismo de la masonería, esta cosa que todos dicen que la masonería está como escondida, qué sé yo, y si están escondidos son unos salames, porque tienen en medio de la ciudad de Buenos Aires, que vos te parás en la puerta y ves los que entran y salen del templo, digamos. Entonces, muy clandestinos no son, digamos, ¿no?
pero siempre me interesó. Tenía un amigo que era masón, con el cual teníamos algunas conversaciones, y después cuando se me ocurrió hacer el libro, conversé con él otra vez después de muchos años. Me llevó para diferentes lugares, después conversé con varios masones, qué sé yo, y tomé la decisión no de hacer un libro sobre masonería crudo y duro, porque ya hay uno de Corbière en donde cuenta más o menos la historia de la masonería, sino tomar hechos puntuales de la historia argentina vinculados a la masonería e impulsados por la masonería. Por eso tomé la epidemia de fiebre amarilla al final de 1800, en donde la masonería tuvo un rol preponderante para colaborar para que esa epidemia no fuera más grave de lo que fue. Después tomé la reunión entre San Martín y Bolívar en Guayaquil, que fue una gestión de la masonería. Y por último la ley 1420, que es la ley de educación libre, laica y gratuita, que también es una ley masónica. Entonces fueron los 3 temas que toqué entre la crónica histórica y la novela, ¿no? Más o menos por ahí fue la cosa. Buenísimo. Yo recuerdo ahora que mencionaste eso, la reyerta entre laica o libre, pero me gustaría que vos identifiques algún personaje histórico, que hay muchos, que pertenecían a la masonería, digamos, y cómo eso puede haber influido, digamos, en sus puntos de vista. Bueno, por ejemplo, el tipo que era masón era Sarmiento. Sarmiento era masón, y cuando se empezó a desarrollar la ley de educación laica y gratuita, renunció a la masonería. Porque dijo que él no estaba de acuerdo con... Sarmiento para mí es el primer gorila, digamos. El tipo era un tipo muy luz. Era un tipo muy lúcido, pero un tipo que detestaba las mayorías y detestaba las manifestaciones, y no le gustaba cuando ponían en tela de juicio sus opiniones. Y el que asume después de la logia, después de la salida de Sarmiento, es Alem. Y ellos son los que y Alem es el que impulsa la ley, con otros correligionarios y otra gente, y después el que la promulga es Roca, que es el zorro Roca. un personaje complejo, en general bastante denostado por la progresía argentina, que recuerda de Roca solamente la campaña del desierto, que fue una matanza, esto está fuera de discusión, pero también Roca tiene otras cosas que uno puede destacar. Las personas de la historia argentina no son ni blanco ni negro, ¿no? Uno a veces trata de poner en el bronce a las personas, y las personas tienen defectos y virtudes como cualquier otra. Sí, hay algunos, por ejemplo, como Mitre, que tiene medios que los defienden, que son su creación, pero bueno, Roca yo creo que fue un personaje decisivo. Mitre es el inventor de la historia como se la contaba en los colegios hasta la década del 80. La historia muy mitrista es la historia que a mí por lo menos me enseñaron en la escuela cuando era chico, el San Martín del Santo de la Espada, y toda esa pelotudeces que después uno se da cuenta que no son verdad. Yo con un caballo blanco, decían. Claro, el caballo blanco de San Martín, y toda esa boludez, que Sarmiento era el padre de la escuela y todo. Esa cosa media naif que tiene la historia mitrista, que por supuesto después fue todo respaldado por la tribuna de doctrina, que es el diario La Nación, que es una creación de Mitre también para hacer política. Porque todos hablan de los medios militantes, pero Mitre hacía un diario que era un medio militante, Noble hacía un diario que era un diario militante. Botana hacía un diario que era un diario militante, La Razón era un diario militante, todos eran diarios militantes, todos los diarios se hacían bancados con la guita de la política para bancar determinados partidos políticos. O sea que el periodismo militante existió siempre, así que eso es una de las tantas batallas culturales que se fueron perdiendo con el tiempo, ¿no? Y Mitre llegó a tener tanta influencia que yo recuerdo cuando yo era chico todavía circulaba la versión esa, este es hijo de Mitre, como diciendo, bueno, que tenía un poder desusado, ¿no? Sí, es así, absolutamente. Es como vos decís, Mitre ha tenido una influencia decisiva y categórica. En el libro de masonería también está la batalla de Pavón, me había olvidado. Es la batalla decisiva de la conformación de la República Argentina, tal como la conocemos hoy, ¿no? La batalla de Pavón entre Mitre y Urquiza.
que es el Justo día con que él. Urquiza hizo la defraudación histórica de tener la batalla ganada y finalmente retirarse del campo de batalla, entregar a la Confederación a las manos de Mitre y él que encerrarse en Entre Ríos a hacer negocio, ¿no? Sí. Bueno, Rosas ahí estaba, ahí quedó al margen, por supuesto. No, Rosas es previo. Estamos hablando perdón. ya Mitre ya había ganado Caseros hacía claro. una década, 10 y eso años. es la segunda decisión de Buenos Aires de la Confederación, y es la discusión la batalla entre el gobierno de Buenos Aires encabezado por Mitre y el gobierno de la Confederación encabezado por Urquiza. Urquiza. Y ahí Urquiza lo que hace es, en el momento que tiene la batalla ganada, absolutamente ganada, tiene destruido y entregado al ejército de Buenos Aires, él decide retirarse por alguna negociación espuria, y entonces consigue la inmunidad por parte de Mitre, Sarmiento y todos los que en ese momento estaban comandando Buenos Aires para no tocarlo hasta tanto, y se quedó hasta que lo mataron en Entre Ríos. Él fue una persona que tuvo impunidad para hacer negocios en la guerra de la Triple Alianza, hacer exportaciones, se hizo recontra mega ultramillonario, mientras nadie lo tocaba, y mientras Sarmiento y Mitre lo que hacían era la cacería de caudillos por el resto del país, ¿no? Chacho Peñalosa, todo lo que ya sabemos que ocurrió. Entonces, nada, es eso. Es la famosa civilización o barbarie de la que Urquiza quedó afuera, y el resto de los caudillos fueron todos masacrados. Así es. Bueno, Mariano, sabemos que estás como un poco corto de tiempo. Lo que te quería pedir es si tenés alguna reflexión, bueno, más hablando de la actualidad, de lo que pasó ayer con el tema de la ley Bases. Es larguísimo lo de la ley Bases. Reflexión. Martito, te da un poco de tiempo. Lo que me pasa es lo que nos pasa a todos los que que vemos de manera crítica o estamos en contra de este gobierno. ¿Qué sé yo? Yo creo que todo este tipo de situaciones yo los tomo como una derrota. Ahora, una cosa es la cosa fría de la derrota, que efectivamente ocurrió. Ayer fue votada una ley que para mi gusto es una ley de mierda, que va a perjudicar a los argentinos mucho en su calidad de vida. Y otra cosa es ver qué pasa ahora en el desarrollo. Digo, las cosas no se resuelven solamente con que se dicte una ley, sino que después hay que ver cómo se reglamenta, cómo se financia, cómo se aplica, y hay que ver qué tipo de resistencia tiene el pueblo argentino a la aplicación de esa ley. Claro. O sea, si mañana todos agachamos la cabeza y creemos que las cosas son así y no tenemos ningún tipo de capacidad de reacción para oponernos, y nos va a ir como el culo, digamos. Pero bueno. Si agachamos la cabeza, la cortan a todos, como en la guillotina. ¿Cómo? Que si agachamos la cabeza, nos la cortan a todos, como en la guillotina en Francia. Absolutamente. Es exactamente como decís vos. Sí. O sea, lo que no tenemos que hacer es agachar la cabeza, la democracia. Este gobierno tiene una legitimidad de origen, que es el voto popular, que es el 56%, pero ahora lo que tiene que tener es una legitimidad de ejercicio, porque el cheque no tiene un cheque en blanco por haber recibido el 56% de los votos. Ningún gobierno lo tiene. Cualquier gobierno tiene que después, en los hechos, ir ratificando día a día esa mayoría que consiguió en una elección. Si no, la participación del pueblo argentino no se da solamente cada 4 años. Nosotros tenemos derecho a reclamar, tenemos derecho a oponernos, tenemos derecho a... Y cuando uno ve un operativo policial como el que hubo ayer, tiene muy claro que el Congreso está haciendo algo que nos va a perjudicar, digamos. Si no, no es necesario que haya un operativo como el de ayer. Pero cuando vos blindás al Congreso, sabés que una cagada se están mandando. Pero, perdón, en el Congreso casualmente es donde el gobierno no tiene una mayoría, tiene que negociar con la oposición, ¿no? Sí. Donde no tiene una mayoría, tiene que negociar con la oposición, pero tiene una oposición bastante... que yo no sé si la llamaría oposición, digamos, ¿no? Pero bueno, por lo menos lo que yo vi ayer de los radicales y del PRO, para mí fue vergonzoso, salvo exceptuando a Lustó, que igualmente fue el que dio quórum, digamos, ¿no? Pero más allá de eso, la posición de los radicales y de los legisladores del PRO, para mí fue lamentable.
los radicales haciendo lo que hacen habitualmente, lo que hizo De Loredo en la Cámara de Diputados, que es decir que la ley era una mierda, que Milei era una mierda, que el gobierno era una mierda, pero votaba a favor, y ayer hizo exactamente lo mismo. Claro. Otro diputado, un diputado radical, Abad, hizo exactamente lo mismo. El senador Abad hizo exactamente lo mismo. Dijo que él no estaba de acuerdo con la ley, que la ley era mala, que esto, que lo otro, más allá, pero voy a votar a favor. O sea, la verdad que medio absurda esta situación, pero bueno. Y después tenés el respaldo de dos peronistas como Camau Espíndola, que yo creo que habría que sacarle no solo la senaduría y sacarlo del Congreso, sino que además retirarle todas las medallas que ganó en los Juegos Olímpicos, ¿no? Pero la verdad que lo que hizo ayer fue un papelón. ¿Y la oposición K, cómo la ves? ¿Débil o con fuerza? Y está en conformación, yo no la llamo K porque ahí hay dirigentes variopintos, qué sé yo no considero que Cecilia Moró sea K, por ejemplo. No hay una oposición K, hay muchos dirigentes kirchneristas, hay dirigentes peronistas, hay dirigentes del peronismo renovador, hay dirigentes del peronismo más federal. Por eso me parece que es más, habría que denominarlo Unión por la Patria. Y Unión por la Patria me parece que está consolidado, pero todavía está recibiendo o digiriendo la derrota electoral, y eso lleva tiempo, ¿no? En 6 meses es muy difícil construir una alternativa electoral, más allá de que uno vislumbra que Kicillof puede ser el conductor de esa alternativa electoral, pero también es muy difícil porque está siendo acorralado por la cuestión financiera la provincia de Buenos Aires. Todo está complejo, todo está difícil, y habrá que ver cómo van decantando las cosas en el futuro. Lo que me dio la edad es como la capacidad para no dramatizar algunas cuestiones, ¿no? Cuando era más chico me parecía que las cosas eran de vida o muerte y que lo que sucedía era súper dramático, y ahora, qué sé yo, digo, veremos qué es lo que pasa. Dios proveerá, digo siempre yo. Dios proveerá. Y siempre que llovió paró. También sí, siempre que llovió paró. Bueno, Mariano, Sí. la verdad que interesantísimo. Muchas gracias por brindarnos esta entrevista. La pasamos muy bien. Sí. Disculpanos los errores técnicos. Sí. No, por favor, no. Discúlpenme a mí que al principio no entendía un poco, entonces decía, che, muchacho, mejor en esto porque estaba tratando de adivinar todo lo que me decían. Sí. Bueno, y mucha suerte para vos que se ¿Ahora cura. escuchás bien? No tengo nada que perdonar. ¿Ahora escuchás bien? Sí, nos está escuchando. Sí, los escucho fenómenos, sí. Bueno. ¿Qué quería decir, Quique? No, que éxito para Roque Centurión, ¿no? Que será el tuyo también. ¿Cómo? ¿Éxito para Roque Centurión? Sí. Bueno, Roque está un poco guardado últimamente. Bueno. Vamos a ver si puedo sacarlo del cajón y hacer que otra vez se ilumine. Bueno. En principio sale ahora el 1 de julio, sale en ¿Cuándo vivo libre, es? veremos cómo me va. Bueno, Sí. te va a ir bien, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Bueno, Te mandamos pero- un abrazo grandísimo, Mariano. No, igual Gracias. para ustedes, les mando un abrazo y gracias por la entrevista. Al contrario. Bien, así Hasta luego. pasaba Mariano Hamilton acá en Confluir en la Mañana. Vamos a ir a una breve tanda, escuchamos alguna música y después seguimos con más programas.